Hey, ¿qué tal? Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Como os dije ayer en la pestaña de comunidad, iba a estar reaccionando a todos los países que han participado en Eurovisión y vamos a hacer un repaso por toda la historia de ese país. Nombré 5 países con los que quería empezar y el claro ganador fue Grecia, mi apreciada Grecia. Como sabéis, este año era mi favorita para ganar Eurovisión 2024, sin duda. Por si no lo sabéis, empecé a seguir el festival en el 2001-2002, más o menos. Fueron las primeras veces que vi el Festival de Eurovisión. En 2003 ya empecé a ser Eurofan y en 2004, por culpa de un griego llamado Sakis Rubas, me declaré fan incondicional del Festival de Eurovisión, así que gran culpa la tiene Grecia. Pero no conozco todas las canciones del Festival de Eurovisión, tampoco todas las de Grecia. Una porque cuando debutó Grecia fue en el 1974, no había nacido, y porque las canciones de antes del año 2002 no conozco ninguna, así que vamos a repasar a todas las canciones griegas en este vídeo. Empezamos la reacción, no olvidéis de suscribiros, de darle like. Vamos a empezar con la reacción a Grecia en el Festival de Eurovisión en toda su historia, desde 1974 hasta día de hoy, 2024. Empezamos. Wine Sea and My Boyfriend. Esto es muy español también. Ahí, esta es la canción que pusieron en la postcard de Marina Satir, una de ellas. Panagiamo. Este instrumento no sé cómo se llama y lo he visto ya en varias actuaciones griegas. Y por lo que veo en el 1975 Grecia no participó. Oye, que marcha ya en el 77. Charlie Chaplin. Además va vestida como Charlie. Sócrates. Han quedado muchas veces en la posición número 8, ¿no? En los primeros años. Anna Vissi, en el 80. Es de mala educación preguntar la edad, pero en 2006, ¿qué edad tenía? ¿De qué voz? El Julio Iglesias de Grecia. ¿Y octavos otra vez? Y como curiosidad os diré que me encantan los apellidos griegos. Stasinopoulos. Me gusta. Y quedó en la posición 16. ¡Ey! Estilo.
Me encantan las coristas. Oye, menudo estilo que tienen los griegos. Me encanta esta chica. Afrodite. La mayoría de canciones en griego. Gracias, Grecia. 1990. Este escenario, digo, me suena. Es el mismo, obviamente, que Azúcar Morena que participaron en el 1990. Sofía Bossou. ¿Qué voz tienes? Oye, de mis favoritas. De lo que estamos escuchando, de momento me quedo con ella. Cleopatra. En Malmo también. ¿Cuántas veces se ha celebrado en Malmo? El hada, ahora todo fotos. No sé si lo he pronunciado bien. Grecia, país de luz. Oye, qué guapa es. ¡Qué ojos! Siempre he querido ir de corista de Eurovisión para hacer estos pasos. Otra que me gusta mucho. Oye, me ha gustado mucho esta en el 95. Estos sonidos. Los sonidos son los que quiero de Grecia. Estoy pensando que esto es lo más rock que creo que ha cambiado Grecia, ¿no? En toda su historia. No recuerdo ahora mismo una canción estilo rock. La primera vez que Elena Paparizou estuvo en Eurovisión con el grupo Antique. Que lo siento, Estonia, pero tenía que haber ganado Grecia. Ese año.
Me encantó esta canción. O sea, recuerdo esto cuando era pequeño de verlo y decir, ¿me gusta esta canción? O sea, es que era tan fan de esta canción. Obligaba a mi hermana a bailar conmigo esta canción. Es que, o sea, era mi ídolo. Y al año siguiente, en el 2005, se hizo justicia, ya que en 2004 era tan buena, era para ganarse aquel bobas. Pero en 2005 se hizo justicia. Primer triunfo de Grecia. De las mejores baladas que han pasado por Eurovisión, de las mejores voces, una performance épica, estando sola en el escenario. O sea, amo esto. Amo a Jesús María. María. Es que tengo tantos ídolos de Grecia. Y bueno, Calomira. Siempre decía que mi hija, mi primera hija, se iba a llamar Calomira. Amo a esta chica. Segunda vez de Saque Rubas, pero es que Shake It no tiene comparación. Aún siendo muy buena This Is Our Night, pero como os digo, la canción de 2004... Amo Opa, muchísimo. Y otra vez octavos. Y muy merecido. Una canción que yo pensaba que a los demás no le gustaban por no ser este estilo típico pop. Pero muy contento de ver que quedaron en séptima posición. Y primeros en su semifinal, que hay que decirlo también. Es que Grecia, o sea, se han cometido tantas injusticias. Es que esto me vuelve loco. Pero como estaba diciendo, se han cometido muchísimas injusticias con Grecia. Esto también es España, total. Mis crashes de 2014. Otra injusticia es que ha sido un no parar. Yo pensaba que mi país tenía muchas injusticias, no había visto a Grecia.
Otra injusticia. O sea, ¿cómo puede quedar esto en la posición número 19? Bueno, aquí tengo que confesar que no era muy fan de esta canción. Demi en Eurovisión, de lo mejorcito. Esto es épico, o sea, brutal. Estábamos hablando de injusticias. Esto es lo más injusto que ha pasado en la historia de Eurovisión, de la música. Esto es terrorífico. Fail to qualify. ¿Me podéis explicar esto? O sea, es que no lo llego a entender. O sea, es imposible. Esto tenía que estar en la final de Eurovisión. O sea, un llamamiento a Jana Terzi para que se vuelva a presentar a Eurovisión. Y sé que está en contra de las reglas, pero debería de traer otra vez Oniromu. O sea, qué grandísima canción, brutal, de lo mejorcito, no solo de Grecia, sino de Eurovisión. Y Europa no sabe apreciar esto. O sea, 14 en su semifinal, es que es imposible. Es que la vivo, me encanta. La voz más peculiar que ha pasado por Eurovisión, sin duda. Y más peculiar del mundo, es que ¿quién tiene el timbre de voz de Katin Induska? ¡Nadie! Os lo confieso, era de mis favoritas para ganar Eurovisión 2019. Estefanía, en el año en el que se canceló Eurovisión, al año siguiente volvió a participar Estefanía. Que no sabía con cuál quedarme de las dos. Me encantaron las dos. Pero esta performance es que también es épica en la historia de Eurovisión. O sea, es que fue una locura. O sea, ¿cuántas buenísimas canciones tiene Grecia? Es que hay algunas que no las recuerdo. Como os digo, he seguido el festival desde el 2002. Pero hay algunas que, bueno, hasta que no las veo, como ahora mismo en este recap, no me acuerdo de que son de Grecia. En este caso es de hace 2 años, pero es que cuando vi a Amanda en los ensayos, cuando estuve en Turín, dije, Winner Alert, o sea, ya es buenísima la canción, es buenísima la letra, es buenísima su voz, pero el conjunto fue ya espectacular. Brutal. Y 2023, que os lo voy a confesar, no me gustó la canción. Pasamos de 2022, que me encantó, 2023, que no me gustó, a ser mi favorita para ganar Eurovisión 2024 este año. Es que es brutal, o sea, ¿cómo esto ha quedado en la posición 11? O sea, tantas injusticias, de verdad.
¿Qué puedes sacar de conclusión en este recap? Que ha sido una injusticia tras injusticia lo de Grecia. O sea, Marina te como la cara guapa. Como os estaba diciendo durante el vídeo, yo pensaba que en mi país habían cometido injusticias en Eurovisión, pero lo de Grecia no tiene nombre. O sea, es que no lo puedo llegar a entender. Otra de las conclusiones que saco es que necesito el griego, el idioma griego en Eurovisión. Y la siguiente conclusión es que también necesito los toques de Grecia, ese sonido tradicional, étnico. Si tengo que nombrar algunas de mis favoritas son Opa, Alcohol is Free, Oniromu, por supuestísimo, y Zari. ¿Y qué tienen en común estas cuatro canciones? La etnia, el idioma... pura Grecia. Si algún año queréis enviar algo como Jesús María, Secret Combination, Shake It, My Number One, también es genial, pero por favor, no os vayáis de este camino. O sea, lo de este año ha sido brutal. Lo de Gianna Terzi también fue tremendísimo. Opa, bueno, es que me vuelve loco esta canción. Grecia ha traído temazos a Eurovisión y Europa no sabe apreciarlo. ¿Qué os pasa con España, con Grecia? ¿Qué os pasa Europa con la esencia mediterránea? Es que no lo puedo comprender. Sin duda, aquí ha habido un gran tema, tras buena voz, tras buena canción. Esto es un no parar. Y si me tengo que quedar con una de las canciones de las que no había escuchado o desde que no había seguido el festival, han sido en 1990, me parece, no, 1991 y 1995 creo que era la otra. Me quedo con estas dos canciones, sí, 1995. Estas dos canciones son las que más me han gustado, de las que no había escuchado. Si tengo que hacer un ranking con las 10 canciones que más me gustan, incluiría estas dos, pero es que desde que he seguido el festival, o sea, si te das cuenta, Grecia ha sido un no parar de grandes temas. Ya que estamos, pues quería hacer mi top 10 de todas las canciones de Grecia en el Festival de Eurovisión, pero es que no me caben, así que voy a ajustarlas mucho, dejándome algunas segurísimo. En posición número 10 tengo un empate, no puedo dejar a una fuera del top 10, y serían Watch My Dance y Day Together. Posición número 9 para Alcohol is Free, 8 para Jesús María, 7 para Shake It, 6 para Better Love, 5 para Everything. Estas dos se salen de lo que estoy diciendo que quiero por Grecia, pero es que fueron muy buenas. Better Love y Everything son tremendas. 4 My Number One y mi top 3 son Opa. En segunda posición Oniromu y en primera posición, por supuestísimo, Zari de Marina Sadi. Decidme en comentarios cuáles son vuestras favoritas de Grecia en el Festival de Eurovisión. Decidme también cuál queréis que sea el próximo país al que reaccione en toda su historia en Eurovisión. Espero que os haya gustado el vídeo, le deis like, os suscribáis. Hasta aquí la reacción, nos vemos pronto, Efkaristo, chao.